Muy buenas amigos contertulios, estamos en un nuevo año ya. Nuevo año. Nuevo año, ¿no? Nuevo ciclo ya. Nuevo ciclo, o sea... Sí, nuevo ciclo. Sí, ahora ya el ciclo 2023, ¿no? Claro, abriendo un nuevo ciclo con Gonzalo Rojas. Para que ya, bueno. Al tiro. No, si no me importa nada. Ya. Gonzalo Rojas, ¿cierto? El unificador de Iberoamérica. Claro. Este 2023, el que tú decías, va a ir cargado. Esperamos que Esperamos que sí. Trabajos personales, trabajos como grupo volantín. Queremos seguir haciendo cosas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y bueno, el año pasado, al finales ya del año pasado comenzamos con el podcast, ¿no? Claro, sí, llevo 2 meses, 3 meses, en octubre empezamos, creo. Por ahí. Como 3 años ya. No, oye, 10 años en esta. Así que 2 años de podcast. así que te quiero un brindis. Un brindis, ¿con qué estamos? Un salud, Hoy? ¿no? Con Cola of Monkey. Monkey Tail. Monkey Tail. No, está malo esto. Malísimo. Además, Este es un regalo, ¿no? un regalo de mi madre. No hizo mi madre un poquito de cola de mono. Trago típico chileno. No dijiste que no tomaba. No, si es el alcohol. Está rico. Está bueno, Está ¿cierto? bueno, me gustó. Bueno, Gonzalo Rojas, como dijimos. Gonzalo Rojas, sí. El unificador. De Iberoamérica. Bueno, a Gonzalo Rojas lo conocimos con una pequeña introducción, No, ¿no? sí, sí, Lo conocimos estudiando a otros autores, Claro. más que todo yo diría, porque... Claro, salía su nombre. Sí, en especial con Braulio, por Con ejemplo, compartió Braulio. la mandrágora. Claro, como es el único vivo. Comentó la mandrágora en video. Bueno, estaba. Estaba. El único que estaba vivo. Y también salían nombres en la generación del 38 cuando íbamos con Loane. Sí. Salían otros nombres, tertulias. Pero claro, Mm. siempre estaba. ¿Quieres ese libro haberlo visto en el colegio? ¿Tú me podrías confirmar o no? Es que tengo muy buen recuerdo de la Casa Fantasma de Braulio que lo tuvimos aquí. El de Lira, había uno de Enrique Lira, el de Zurita. Pero no lo descarto, no lo descarto. No recuerdo si era... Yo no lo descarto, pero capaz. Quédense ahí para más rato, vamos a hablar de de libro. biografía. Es una biografía muy extensa, así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Pero en tiempo tenéis. Escritor, poeta, profesor y catedrático, partamos de ahí, ¿no? Nace en Lebu, Arauco, 20 de diciembre de 1916, hijo del ingeniero en minas Juan Antonio Rojas y Celia Pizarro, ¿no? Queda huérfano el padre a los 4 años, ¿no? Y con su regalo. Y ¿no? en el poema Carbón También. tiene una potencia muy distinta cuando conoce ese dato. No es lo mismo que se escriba sobre minero a vivirlo. Claro, exacto. Él tiene siempre habla, bueno, vamos. En 1926 se muda a Lebu con sus 6 hijos a Concepción. No, la madre. La madre, claro. Ahí es verdad, tiene razón. Sí. 1934 viaja a Iquique, colabora en el periódico El Tarapacá. Allí obtiene su primer galardón literario al recibir un poema suyo, el primer premio de los Juegos Florales, ¿no? 2 años más tarde regresa a Concepción, donde completa el último curso de Humanidades en el Liceo de Hombres. Fundó la revista Letras, en cuyas páginas publica el ensayo Los 30 años de Pablo Neruda. Ingresa a estudiar Derecho en la Universidad de Chile en Santiago en 1937, pero el año siguiente se traslada al Instituto Pedagógico, donde inicia su estudio en literatura. Yeah. En 1938 fue miembro del grupo surrealista La Mandrágora, que ya hablamos de ese grupo, ¿no? Con el podcast de Braulio. Del que se alejaría en 1942 para financiar sus estudios. Trabajaba algunos años de inspector de internado en el Nacional Barros Arana. En 1940 conoce a María Mackenzie, creo que se pronuncia, con quien en 1942 decide vivir a Atacama y contrae matrimonio en 1946. En Atacama trabaja como maestro, donde también ayuda a alfabetizar a los trabajadores. Claro, él dice que lo hizo con no tenía un abecedario. Sí. Y lo hace con un libro de Catulo. De Catulo, sí. De Catulo. Dice, invento mi abecedario de Catulo. Imagínate un minero que... Bueno, eran iletrados, ¿no? Analfabetos es la palabra. Leyenda Catulo. Sí, Leyenda Catulo, claro. Una experiencia, ¿no? Fue el jefe de redacción de la revista Antártica de Santiago en 1944 y profesor de castellano y filosofía en el Colegio Alemania en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso. Su primer libro, La miseria del hombre,
Si quieres lo muestras. Ah, bueno. Con ilustraciones, este no es. No, claro, esta es una edición de la Universidad de Diego Portales. Sí. La miseria del hombre. Lanza La miseria del hombre con ilustraciones de Carlos Pedraza y que fue publicado en 1948. Me sacaste la página. Ya, dale. Entre 1952 y 1973 se desempeñó como profesor titular en la Universidad de Concepción de las cátedras de literatura chilena y teoría literaria. En ella funda el departamento de español, donde el cual y bajo el alero de dicha casa de estudios pone en marcha diversas actividades como las escuelas de temporada creadas por él en 1953 y los encuentros de escritores de Chile y América entre los años 1958 ¿Es en Concepción, cierto? y 1962. Concepción, exacto. Yeah. En 1960, con el auspicio de la Universidad de Concepción, organiza el primer encuentro de escritores americanos, cual asisten entre ellos Allen Ginsberg, Ernesto Sábato, Nicanor Parra, Volodya Teltenboim, Jesús Lara y entre otros, ¿no? Me acuerdo un pequeño comentario que decía lo importante que era que nos juntábamos en Concepción y no en Santiago. Importante, ¿eh? Es un dato. Por eso te pregunté, Concepción, ¿cierto? Luego, en 1962, convoca a escritores, científicos, filósofos, juristas, artistas plásticos tales como Linus Pauling, Pablo Neruda, Mario Benedetti, entre otros. Los debates se centran en dos temas propuestos por Rojas: imagen de América Latina e imagen del hombre actual. En 1959 reside unos meses en Europa, París, Londres, Roma y Madrid, becado por la UNESCO. En París se reencuentra con Hilda May, Hilda May, no sé. Una joven que había sido su alumna en la Universidad de Concepción, que luego llegará a ser su segunda esposa. El presidente Salvador Allende lo nombra consejero cultural en China, del 70 al 72, y encargado de negocio en Cuba del 72 al 73. Tras el golpe del 73 se le anulan sus documentos de identidad y se le prohíbe regresar al país, donde se exonerado como profesor de todas las universidades chilenas. Exilio. El exilio lo lleva primero a la República Democrática Alemana, del 74 al 75, donde asume una cátedra en la Universidad de Rostock y luego a Venezuela. Proscrito en Chile de todas las universidades por la dictadura militar, asume tareas académicas en Estados Unidos entre 1980 y 1994, donde se desempeña como profesor visitante en las universidades de Columbia, Pittsburgh, Austin y en la Universidad de Chicago. Y titular del Brigham Young University. ¿Brigham? Creo que es Brigham, no sé. ¿Ya? Yeah. De Provo. Regresa a Chile en 1994, radicándose en la ciudad de Chillán, en la casa de su esposa. En 1995 muere allí su segunda esposa, Hilda May, tras una larga enfermedad. Me acuerdo cuando hablan que vuelve del exilio, ¿no? ¿Ya? Habla a su hijo en una entrevista de Estados Unidos. Claro, está en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, que tienen ¿cómo se dice esta palabra? No recuerdos, sino memorias. Memorias, claro, de Gonzalo, bueno, no solo de Gonzalo, de Neruda Mistral en voz. Y claro, de Gonzalo. Le hicieron un homenaje a Gonzalo ahí en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Su hijo cuenta que cuando llegaron no tenía papeles. No le daban los papeles en Chile. Por eso no podía ser profesor en Chile. Oh, ya, te entiendo. No ya. No le dieron ni... No sé si no le dieron el carnet, ¿no? Pero que no le recibían sus títulos y un montón de cosas. Y por eso se tuvo que ir a Estados Unidos, pero no podía trabajar. Ah, por eso el autoexilio. Exacto, después viene el autoexilio, ¿no? En el 2002 es nombrado miembro de honor de la Academia Chilena de la Lengua. En numerosas universidades de América y de España le confieran el título de doctor honoris causa. El 22 de febrero de 2011, Rojas sufre un accidente cardiovascular que lo mantiene en estado crítico y con un soporte médico las 24 horas del día en su casa de Chillán. El 12 de marzo es trasladado al Centro de Asistencia de Santiago, donde permanece hasta su fallecimiento, a la edad de 93 años, en la madrugada del 25 de abril. Extensa biografía. Intentamos resumirlo, sí, pero... de hecho cortamos mucho, pero es lo importante al final. Hizo muchas cosas. Sí, hizo bastantes cosas. Bueno, prosiguiendo con sus obras cumbres, su primer libro, La miseria del hombre, que fue alabado, criticado. Vamos a verlo, pero hay hartos comentarios aparte. Por ejemplo, Gabriela Mistral le mandó una carta alabando su poema, que le había gustado mucho. Y después un crítico... Hemos hablado de uno de esos tiempos. Otra obra, el del relámpago, Zumbido, Contra la muerte, que se llama Cuánto se ama. 80 veces nadie, que fue cuando cumplió 80 años y se dio cuenta de que tenía 80 años, ¿no? Que él decía,
80 años, ¿qué son 80 años? Tengo 8, quítale el 0 si el 0 no existe. O sea, parafraseando a alguien, Ujú. tienes que trabajar porque la vida comienza a los 70. Hay que ser fiel de eso. Y bueno, la metamorfosis de lo mismo. Ujú. Influencias, bastante directas. Pablo Neruda, Pablo Neruda. Gabriela Mistral. Poetas griegos, latinos, perdón. Latinos. Homero, César Vallejo, André Breton, Catulo, Errapaun, Rubén Darío, Frank Kafka, Luis Buñuel, Francisco de Quevedo, Luis. Isidor Ducás y no lo pusimos acá, pero Cervantes. Quevedo, ¿lo dijiste? Francisco de Quevedo, Isidor Ducás y Cervantes. Cervantes, sí. Importante Cervantes. Bueno, y lo comparan. Cuando estaba el premio Cervantes, no, es que tenía una actitud de... Cervantescas, claro. Bueno, pero ya. Influencia aparte. Los mineros, el mar, el surrealismo, el cubismo, las mujeres jóvenes, el erotismo y lo bíblico. Y también mucho el psicoanálisis también he visto en sus textos, un poco de psicoanálisis. Es que, si es del surrealismo, Sí. bueno, sabemos que él está en la mandrágora y después él se va, ¿no? Lo nombramos también en la mandrágora. Entonces, el surrealismo tiene todo esto del psicoanálisis. Claro, y también todas estas preguntitas que se hacen. Pero en la obra de Gonzalo el surrealismo fue bastante corto. Sí, ¿no? Bueno, ahora leyendo un poco más estábamos viendo qué nombre ponerle a Gonzalo, ¿no? Claro. Como bajada de hilo que hacemos. Y claro, ahí lo nombran, es como entre la posmodernidad y la modernidad, ¿no? Claro. Comencemos. Comenzamos, ¿no? La vida. ¿Qué hizo? Algo hizo. Esto sí que algo hizo. Sí que algo hizo. Su padre y los mineros. Comenzamos. Su padre, ingeniero en minas. Él decía que era minero. Minero de Cascura. Claro, uno no sabe qué habrá hecho el ingeniero en minas en esa época, ¿no? Pero no debe ser lo mismo hoy. creo que era un minero raso. Claro. Pero bueno, su padre, 4 años murió. A los 4 años quedó huérfano. Quedó sin su padre. Que él no asimiló. Cuento una anécdota que te voy a comentar. Él no lo asimila al principio. Era un niño. 4 años. Uno no asimila la muerte hasta que es viejo ya casi. Él dice que se murió su padre, lo lloró. Pero su padre a los 7 hermanos le dejó un regalo. Y él le dejaba un caballito. Un caballo. Que él creció con el caballo, obviamente. Y el caballo se le murió y ahí él lloró. Sintió la Pérdida. Ahí ¿no? se le fue su padre. Dice él, sí. Pero bueno. Bueno, y los mineros. Importante de ambas partes, ¿no? Mineros del carbón y mineros del cobre. Un poco con lo del minero, bueno, él tiene su poema Carbón. ¿No? Deme las piedras. Cuando, por ejemplo, tiene la imagen, me quedó harto ese poema, donde termina el poema y dice que el padre, dice como que bien el padre, que salgamos a recibir, madre, dame un vaso de vino para ir a recibir a mi padre, para que se componga, que me va a dar un beso con sus barbas de púas, y me va a pinchar, ¿no? Claro. Y que tiene la imagen como que supuestamente entra, pero termina el poema y te veo ahí entre la lluvia mojado y no entras. Ay, Claro. Qué triste, ¿no? Está bastante sentimental. Y una obra, como te digo, tú dijiste el poema del carbón, también tiene un poema hacia las piedras. Sí. Y es bastante, pero... ¿Qué te digo? Es que hablar de mineros, como dijimos al principio, hablar de mineros es distinto a hablarlo a vivirlo. Por ejemplo, Eusebio Lillo con... Eusebio Lillo, el de... Sí. El de Subterra, ¿cierto? Subsol. También es un retrato de mano. Es el himno de los mineros, sobre todo del carbón. Y los mineros del norte, cuando él habla de que en su adolescencia, 20 años creo que tiene, se va al norte. Se va al norte, exacto. Uh-huh. Y escribe sobre las piedras. Además hay un poema cuando él viaja nuevamente, si no me equivoco, a Lebu. Bueno, a una provincia parece. Lebu. Ve una piedra y le hace un poema a esa piedra y después saca en el mismo entorno de la piedra, crea su casa.
¿Ya? Mira tú. Y después, bueno, la casa cuenta el hijo, que se quema la casa y está como en reparaciones. No sé hace cuánto tiempo fue eso de esa entrevista. Ya, y después la quieren nombrar patrimonio, ¿no? Creo que sí. que la estaban reformando. Eso decía, Ujú. o sea, en esa entrevista el Ya. hijo. Y que habían tomado la piedra, la habían llevado, creo que donde se muere se muere Gonzalo, y está en la tumba de Gonzalo, esa Ya. piedra, Mira tú. donde hizo la casa. Bastante simbólico, ¿no? Muy simbólico. Tartamudez. La cita. dila, por ¿Lo digo favor. yo? Sí, dila. Bueno, de Gonzalo Rojas. Los que me dieron el lenguaje inagotable del murmullo. Esos fueron los mineros en lo más alto de la cordillera. Claro, o sea, aquí hay que pensar de que los mineros del carbón están metros bajo el agua. Sí. Metros bajo el mar. El nivel del mar. Bajo el nivel del mar. Habla de los mineros de la altura por los del cobre, que son los del norte al final. Que en su viaje. Él decía, bueno, Gonzalo tiene un problema con esto de lo ilustre, ¿no? De lo más, del lenguaje como más puro, no le gusta eso, le gusta más la... Es verdad que sí es en cierto aspecto tradicional, Gonzalo, en el sentido de su obra, pero no le gusta como esto del full ensayo, de como el purismo en el lenguaje, Ya. de la ultra retórica, ¿no? De lo más ilustre Sí. de las letras, ¿no? Entiendo. Entonces él decía, yo no encontré mi poesía en esos lugares. Claro. A mí yo aprendí lo que era la palabra, el don, ¿no? El cómo uno se debe expresar con los Ujú. mineros, que tenían un lenguaje muy específico y muy metafórico. Claro, o sea, claro. Me recuerdas a la anécdota de lo que dijimos, lo que te comentamos, lo de él dice que se va al norte a un viaje espiritual. Sí, le dicen, no te fuiste a como... De vacaciones, algo así, ¿no? Y le dijeron como... De retiro. de retiro, exacto. espiritual. Te fuiste de retiro, no, pero me fui con una muchachita, dijo. Me la robé, digo. Sí, me robé una una muchacha. joven. Dice, no, que comentábamos en qué estaba, le pregunté. Ah. Y ella me dijo, no, bueno, dije, vámonos al norte, dijo. En caballo subieron, dice. Una joven, dice, muy preciosa. Una joven muy Joven preciosa. inglesa. O Una joven irlandesa, inglesa. ¿no? Una cosa así. Sí, era... Irlandesa, creo. Sí. Y me la robé. Y es cuando le enseña con el cátulo. Con el cátulo, claro. Claro. Bueno, la tartamudez la pusimos porque él mismo dice que en el colegio le hacían bullying Sí, por tartamudear mucho. tartamudeamos. Contaba una anécdota de que no había tele, no ponían radio después del almuerzo, entonces cuando iban todos los del colegio a almorzar, colocaban a alguien a leer en público. Mira Y tú. decía, cuando me tocaba a mí me quería morir, decía. Entonces decía que tenía problemas con la T y con la P. Con ciertas consonantes tenía problemas. Entonces decía, yo buscaba sinónimos para no No tartamudear tocarla. en esas palabras. Entonces dice, la tartamudez me dio el don de la poesía. Porque Ya. tenía que buscar la metáfora y cambiar la palabra Ya te para poder leer sin que me molestaran. Claro. Su estudio de humanidades. Habla mucho de los escritores latinos, Sí. de los griegos, de Homero, de Ovidio, Virgilio. Bueno, todo esto que también llama del Eros, ¿no? Claro, el Tánatos también. El Eros y el Tánatos. Pero me quedo con una frase que él nombra de un profesor que tuve cuando pequeño. Sí. Y le recita el inicio, la introducción de la Odisea, el profesor la traduce. De la Ilíada. De la Ilíada, tienes toda la razón. Él la traduce del latín al español, obviamente. Dice, en la noche fue el profesor y en la noche tradujo, así como si no fuese nada, ¿no? Traduce la Ilíada, inicia la Ilíada y el otro día nos lo van a decir. Y dije, nosotros quedamos en... Claro, y él la escribió en el pizarrón. Sí, bueno, empezar la traducción de la Ilíada. Claro, yo Gonzalo se la sabía de memoria. Tenía muy buena memoria por lo que hizo ya en la entrevista. Sí, creo que en un momento le preguntan, no me acuerdo si era en Off the Records o en Creo que la belleza. La Belleza, si un poeta tiene que tener buena memoria. Sí, es la belleza. Un poeta tiene que tener toda la memoria. Pregúntame cuando tenía 4 años, te dice. Sí. Sí, y responde. Bueno, ¿qué te quedas con los escritores latinos? Homero. Para mí Homero es como no sé si la influencia más grande, pero... Él dice,
Homero el único poeta. El único poeta, que claro. existió. ¿Quién era un venezolano? Le preguntaba en una entrevista. Creo que era un poeta venezolano, sí. Sí, le pregunta, no sale quién le hace la pregunta, pero si le preguntan, no, el único poeta que es Homero. No hay más. No hay más. Claro. De ahí no vale la pena escribir. Lo demás son paraphrases. Bueno, esto de Derecho y Literatura. No sé si terminó Derecho, creo que no lo terminó. No. ¿No lo terminó? No, creo que no. Es más, hay una... No sé si lo citamos, pero bueno. Dice todo esto de haber escrito haber estudiado como lo más ilustre, porque daba cátedras de estética y muchas cosas. De estética. Dice, no me sirvió para nada. Dice, perdí mi tiempo. Está citado, está un poquito más, porque claro, que habla de cuando fue profesor de poesía, ¿cómo era? Introducción a la poesía, sí, poesía bueno, literaria. Era como muy... Sí, era muy específico. No me sirvió de nada. No me sirvió de nada. No sé por qué perdí mi tiempo. Le decía así, como no sé cuántos años trabajando y no me sirvió de nada. Bueno, generación del 38. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Sí. Porque va a venir otro escritor que no es más grande que Gonzalo. No vamos a poner uno arriba del otro, ¿no? Pero sí vamos a necesitar un poco más de estudio para él. Y ahí vamos a detener la generación del 38. ¿Qué podemos decir de la generación del 38? Crítica social, es una forma de agrupar a la gente. Sí, es que claro, no era algo... No tenían tantos hilos conductores, porque pensamos que la generación del 38 no es como que se juntaron a decir, vamos a ser de la generación del 38. No, este es nuestro movimiento. No, en absoluto. Fue una agrupación para el estudio más que todo. Claro, muy parecida a la del 50. Sí. Bueno, la del 50 tiene los vestigios de la del 38. Exacto. Pero, claro, lo vamos a tocar en otro momento. Pero sí, hay que pensar que Francisco Colvane, que ya lo vimos, era del 38 también. Grupo La Mandrágora. Fue parte. Vale. No fue fundador, no, llegó después. Pero se unió, sí. Sí, se unió en especial por esto del surrealismo. Claro, le gusta el surrealismo, pero el surrealismo más crudo, más André Breton. Sí, decía el surrealismo. Me acuerdo que decía, el único surrealista en Chile fue Mata. Creo que está citado, pero sí me acuerdo. A ver, se me bajó un poquito. Bueno. Ah, subiste. Bueno. No, sí. No, sí. La tecnología. Claro, siguiendo con lo del grupo Mandrágora, bueno, está Braulio, que lo hablábamos, está Teófilo y Enrique Gómez Correa. Ya. Que los tipos sí más jóvenes que Gonzalo. Sí. Que Gonzalo igual publica bastante viejo, publica casi 40, a los 40. Pero no, la primera no, pues la primera a los 20 y tantos. Ah, sí, pero prefiero su primer libro. Su primer libro a los 20 y tantos. ¿Seguro? Sí. Seguro. Después, el tema es que hay una separación de mucho tiempo. Ya, es otro libro. Claro, publica a los 20 y tantos, y después creo que el otro lo escribe a los 40 y tantos, y el otro a los 70, 60 y después ya al final solo escribe como va soltando poemas, no los regrupa en un libro. Y ahora creo que se me viene a la mente una pregunta del mismo poeta colombiano, que el tipo le pregunta... Venezolano. Está lloviendo. Que le pregunta... ¿Esto por qué tanto tiempo entre libros? Sí. Es una respuesta bastante lógica, ¿no? Pero él dice que él no cree en la continuidad de los libros. Sí. Así como, por ejemplo, Telier, que Telier era cronológico sus libros, que ya estaban todos unidos, ¿no? Él decía, no, mi libro no tiene nada que ver con el otro. No podrían ser un gran libro. Muchos autores dicen eso, ¿no? Como que mi obra podría ser un gran libro. No, él dice que no puede ser un gran libro. Y bueno, el grupo La Mandrágora se separa del grupo por diferencias de opiniones. Hay que pensar de que a Gonzalo le gusta mucho Huidobro. Y el grupo La generación Mandrágora lo inicia con Huidobro y después le da la espalda, ¿no? Y lo critican directamente a Huidobro. Mucho. Bueno, recordemos la cita que dijimos sobre Gonzalo Rojas sobre la Mandrágora, que dice, estos eran unos surrealistas de servidumbre, ¿no? Refiriéndose a la Mandrágora. Estos querían ser parisinos a la fuerza. Claro, hay que pensar de que Gonzalo conoció a André Breton de frente a frente, tuvieron una conversación. Él conoció a su esposa acá en Chile. Recuerden que Braulio no conoció a Breton, conoció a la esposa cuando ya era viudo. Fue a verlo y ya se había muerto. Claro, y Gonzalo lo conoció a la esposa acá en Chile cuando... cuenta la historia como conoció a Breton. La esposa de Breton le dio creo que perdió a un hijo.
¿Ya? Y la internaron como el Peral. Un psiquiátrico. Un psiquiátrico. Que estaba como frente a la playa, dice. Y ya pasó el tiempo, que la estuvo en tratamiento, y un día viene la señora y dice, le pregunta a un médico, ¿puedo ir a tomar un café al café del frente de la playa? Bien. Y André Breton, muy parisino, él estaba en el café, po. Y le dice al mesero, llévele un café de mi parte. Así. ¿Gonzalo o Breton? No, André Breton. André Breton. Cuando conoce a su esposa aquí. Y la esposa chilena, po. Mira Así muy parisino le dice, llévele un invito café de sí, mi parte, ¿no? Y claro, ahí se dio la relación y todo. No tenía idea. Sí, me gustaste. Claro, y dice que con Bretón conversó, pero no mucho. La conoció por él, que dijo, creo que le mandó algo a la esposa, a su esposa chilena, le mandó una cosa de acá y dije, ¿y dónde está André Bretón? Quiero conversar con él. No, está en la Biblioteca Nacional de París. Nada. Claro, y como que lo persiguió un poco, entrelazaron palabras, pero... Más que eso, no. Claro. No, igual, Gonzalo tiene como un amor, no sé si un amor-odio, pero algo muy extraño con la generación... Perdón, con la mandrágora. Con el grupo, claro. Como Tiene mucho respeto, siempre... Como que les tiro la pelada, pero después como que los quiero. Claro, Sí, dice, como que- tengo muy buenos recuerdos, son muy buenos amigos. Sí. Me acuerdo de la cita donde dice, esto es surrealista de servidumbre, Sí. bla, 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 pero está bien, había que hacerlo. ¿No? Me quedé así como, bueno, estos parisinos a la fuerza, no, pero está bien. Igual que como que me voy y ahora los critico, ¿no? Sí, estos que creen que los ríos de París se pueden... Ahí está acá en Santiago, pueden claro. ser como el Mapocho. Mm. No tienen el caudal, dice. Claro. Ya, pero Grupo La Mandrágora se retira y ahí empieza... No sé si lo vamos a hablar ahora. Sí, los viajes. Una cosita antes, que igual él se separa también de la mandrágora porque se aleja del surrealismo. Claro, es que Eso es también es que importante. no sé quién puso las citas, creo que fui yo. De que lo pusimos en la obra, así que él está en búsqueda. Exacto, está en la búsqueda. Está en una búsqueda de una voz propia. Recuerdo que dice que no, como el surrealismo, todas estas corrientes, ¿no? No abarcan más que un juego, que es la gran poesía, ¿no? Claro. Entonces, simplemente el surrealismo es un paso para poder llegar más allá. Por eso ellos que se quedan en el surrealismo, bueno, Braulio después se va al Claro, abismo, sí. pero no quiere estar más ahí, quiere ir a otras Claro. corrientes y descubrirse de otra manera. Me Por parece. eso también se separa. Claro, me parece muy... Bueno, viajes a Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Claro, en gran medida lo vamos a comentar, ¿no? Porque son muchos. Su primer viaje, si no me equivoco, China. ¿En el exilio? Sí. No, que antes del exilio, cuando era es China... ministro, si no me equivoco. Sí, China y Estados Unidos. Si no me equivoco. Te lo tengo aquí. Creo que China y Cuba. Te lo tengo aquí en las... Coméntalo por mientras. Claro que su primer viaje como ministro, creo, si no me equivoco, se va a China. China y Cuba, exacto. Se va a China y vive como chino 2 años, creo. Bueno, como chino. Claro, en China. Es la sociedad china, ¿no? Y conoce a Mao Zedong. Al dictador Mao Zedong, que él mismo lo retrata de que un hombre de voz suave para tanto daño que hizo. Yo me acuerdo que comentaba... no, es que en China se está perdiendo lo familiar. Lo familiar, ya. Lo familiar se está Si te perdiendo. estoy obligando. No, sí, no me di. Se está perdiendo lo familiar, se está perdiendo como cierta cultura que dice, tengo que ir a China a verlo, dice. Claro. Y también por eso va a Cuba también, como dijiste, Sí, a porque Allende lo manda para allá. Sí. O sea, No, como ministro. sí, claro. Ministro de Cultura, creo una cosa así. Embajador, no me acuerdo. Si no me equivoco, es lo mismo como con Colón, ¿te acuerdas que lo comentamos que también fue embajador en China? ¿Qué más? República Democrática de Alemania. Consejero cultural en China, y encargado de negocios en Cuba. Cargado de negocio en Cuba, mira tú. Bueno, República Democrática Alemania, que él dice que su pensamiento poético no encajó en esa Alemania en la Alemania democrática, con todos los pensadores que había en Alemania, ¿no? ¿Cuál es? ¿Todos? Mucho. No, mucho. Pensamientos. No nos da el tiempo, chicos. Bueno, en Estados Unidos, hablando de todos estos viajes que hizo, se quedó, bueno,
Vuelve del exilio, ¿no? Ujú. Se va autoexiliado de nuevo a Estados Unidos. Y en Estados Unidos creo que hasta recrean los pasajes por donde iba González, como estos city tours, Ya, ¿cachai? sí. Como de Trazo este ahí. autor. Ujú. Entonces, en Europa y en Estados Unidos habían hecho como lugares. Aquí estuvo Gonzalo Rojas, mira por tú. ejemplo. ¿Mm? Que claro, Gonzalo, a ver, Y en perdón, disculpa, y en Estados Unidos vivió en muchos lados de Estados Unidos, Sí, no, sí, no había solo mucho. en uno. Entonces lo recuerdan con mucho afecto y pasa un poco también como con Bolaño, ¿no? Roberta, claro. Es una persona que en el extranjero brilló mucho más que en Chile. O aunque sea ese es el vestigio que queda. Es que claro, los escritores aquí en Chile, Tenían tenían una sombra un poco... una sombra un poco ancha. Sí, estaba Neruda, estaba Mistral, estaba Huidobro. Le siente Parra, de Roca también. ¿Qué te Bueno, iba a decir? dale, continúa. Digo, es que Gonzalo, cuento una anécdota en Estados Unidos, de que él estaba en un auto, con el auto de su esposo, estaban por las calles de Nueva York, te voy a poner, no sé si es en la ciudad, que él se paran afuera de una librería y entra a la librería y él compro la enciclopedia británica, por octava vez la compro, y ahí él escribe un poema, por eso es importante, el poema que de Jim, que de Shom, una cuestión así. Sí, Claro, sí, sí, encuentra, abre la enciclopedia, ¿no? Sí. Encuentra una palabra y dice que como que hace un descubrimiento de la vocal, ¿no? Porque lo sonoro Sí. y... El que de Jim, que de Shom. Que él está en su propia voz. Sí. Él está declamando su propia voz. Sí. Bueno, ahí empieza como el juego también que tiene con las vocales. Claro, sí, la sílaba le gusta. Claro, La sílaba, sí, sí. sí. Y él también habla ahí de Rimbaud, por Sí, ejemplo. porque- Dice, Rimbaud lo hizo cuando le colocó colores a las vocales. Claro, él decía que Rimbaud lo hace con las vocales, lo hace con la sílaba. Exacto. Bueno, en relación con Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Roca y Huidobro. Los cuatro grandes de Chile, los cuatro grandes poetas. Uy, tengo un problema. No, continúa. Ah, sí, Después voy a hablar. no, sí. Relación con Pablo Neruda. A ver, yo cuando empecé a estudiar a Gonzalo y escuché su forma de escribir, bueno, leí su forma de escribir y lo escuché declamar, dije, está demasiado Neruda. Es muy nerudiano, muy nerudesco, como nerudiano creo que se dice, ¿no? Sí, nerudiano. Es demasiado nerudiano. De los pocos entendimientos que tuvieron Neruda y Roca, ¿Ya? fueron las formas en recitar. Ellos decían que no tendrías que colocar ningún tipo de sentimiento en tu forma de recitar poesía, porque eso era simplemente una adquisición del lector. El lector tenía que Darle. evocar su sentimiento a la obra. Entonces cuando tú recitabas, no podías estar o exaltado o triste, no, tenías que leerlo como de una forma lo más plana posible. Tranquila, claro. Permiso que sume el celular, ¿no? ¿Mm? Es que me viene una palabra a la cabeza, pero no sé si es lo que significa. A ver. No es. Sí. Me voy a acordar leitmotiv, pero no es. Bueno, y con Gabriela Gabriela. con su primer libro, ¿La miseria? La miseria del hombre, ¿no? Sí, la miseria del hombre. Le manda una carta. Una carta le manda alabando su... Que le había gustado mucho, que le había tocado. Eso, que le había hecho sentir. Eso Claro. era como lo más importante, ¿no? Ah, perdón que vuelva con Neruda. Pero era amigo de Neruda. Sí. Era bastante amigo de Neruda y de Siempre hecho... contaba la anécdota, ¿no? Cuenta la misma anécdota en En todas toda la las- entrevista. La misma anécdota de que estaban En la casa de Neruda, si no me en equivoco. la casa de Neruda. Creo que en la casa O era en una junta, creo, una de escritores. junta, Creo que era sí, una junta de una escritores. Y se acerca un periodista Neruda, ¿no? Y le pregunta, ¿qué opinas de Gonzalo Rojas? Creo que fue incluso peor, le dice, por ahí está Gonzalo Rojas, así que, porque Gonzalo dice, nos quería en su gracia, Ah, obviamente, claro. en su gracia nos quería como un En pequeño conflicto. claro, como enaltecer a sí, Neruda. dice, y ese Gonzalo Rojas está por ahí, ¿viste? ¿No? ¿Qué piensas tú de él? Claro, y le dice que escribe bonito. Vale la pena, no es tan malo, le dice. Gonzalo Rojas no es tan malo. Obviamente eran amigos. Sí, pues, eran amigos. Entonces, no es tan malo, igual vale la pena leerlo.
pero que escribe poquito. Escribe poquito. Entonces va el tipo a donde... Al mismo periodista. Sí, va donde Gonzalo y le dice, oye, ¿viste lo que te dijo Neruda? ¿Qué le dice? ¿Qué? Dicen, tanto. Ah, entonces tú dile que Pablo... que Pablo escribe bonito, pero escribe demasiadito. Demasiadito, sí, exacto. Claro, pensando que son amigos, ¿no? Y nada, se me viene otra anécdota que él habla sobre Juan Rulfo cuando estuvo acá en Chile. Pensar que él habla de Juan Rulfo como si es uno de esos poetas que no escribía poesía. Sí. Claro, estaban en una junta de escritores y siguiendo esto de que tú hablaste de que lo ilustrado, ¿no? Sí, pero todo esto de lo ilustrado Claro, no le gustaba. Entonces, y a Rulfo tampoco. Entonces Rulfo viene a Gonzalo y dice que quiero conocer a Neruda. Y Gonzalo se contacta con Neruda en su casa allá en Isla Negra, estaban cerca. Contactan en un taxi y van a Isla Negra con Neruda. Y Neruda aparece en la puerta con su ego, también lo dice. Sí, Gonzalo dice. Con su ego. Frente a un ventanal y dice: esto es el océano Pacífico, Juan. Hablándole a Juan Rulfo. Porque en la casa, la gente que ha ido a su casa en Isla Negra. La cama de Neruda está al frente del ventanal, pues, viendo hacia el mar. Juan Rulfo ve la cama, se tira a la cama y se queda dormido. Y eso fue la interacción que tuvo con Neruda. Sí. No, y Neruda dice, se queda ahí de palo. Bueno, se lo toma bien. Y sigue, ¿no? Claro. Con Gonzalo. Hablando de esto, anécdotas, en una entrevista le comentan sobre Parra. Claro. Le preguntan sobre Parra, porque empiezan como a hablar de la ironía, del chiste, entonces lleva a la poesía de Parra, ¿no? Dicen, bueno, Parra tiene buenos poemas, escribió bien, pero a veces, como que no lo quiere decir directamente, pero lo dice, Gonzalo tira palos para todo. Sí, no. Y dice, bueno, es que el problema es cuando caemos en la risa burda, en el chiste fácil. Y la repetición también dice. Sí, la repetición. Esto que se le critica tanto a Parra, que era la escritura automática, ¿no? Y le dice: pobrecito Parra, piensa que inventó algo. Oh. Sí, porque si no me equivoco, corrígeme, que era justo en el Museo de la Moneda. ¿Ya? Que en el subterráneo, si no me equivoco. Bueno, y ahí Parra hace una intervención colgando a los presidentes. Eran fotografías, si no me equivoco, no tengo el registro, pero cuelga presidente, no del cuello. Ya. O sea, Parra dice, o sea, Gonzalo dice, ¿y por qué no se colgó él primero? Si yo voy a colgar a los presidentes, primero me colgo a mí, dice. Claro. O sea, pobrecito Parra que cree que inventó algo. Pero, que pensar que también son amigos. ¿Qué más? Pablo de Roca, hay un video en YouTube que dura, no mucho, dura 9 minutos, por ahí 10. Que está hablando Armando Uribe. ¿Ya? Está Gonzalo Rojas y otro poeta que no me acuerdo su nombre. Ya hablan sobre Pablo de Roca. Y bueno, Uribe hace un análisis impresionante sobre Pablo de Roca. Muy Uribe. Muy Uribe, ¿no? Y Gonzalo me acuerdo un comentario que dice que Pablo de Roca es el único poeta que habla solo. Dice, es el único poeta que habla solo, que el tipo... Hablaban del arriero, de un gaucho, por así decirlo, un guaso, ¿no? Y decía, Pablo de Roca es el único poeta que habla solo. Y lo llevaba como... No quiero decirlo, el único poeta que es poeta, porque ya lo dijo lo de Homero, ¿no? Pero era una cosa así, de que el poeta que habla solo es poeta, una cosa así. Es que yo creo que también viene del yo. Pablo, la poesía de Roca está en todos lados el yo. Él habla de él y se habla para él. Sí. ¿No? Es verdad que tiene todo este carácter político de Roca que es como crítica para social, el pueblo, claro. etcétera, ¿no? Pero la presencia del yo, creo, estoy ¿Sí? dentro de mis capacidades. Sí. ¿Ya? Creo que por eso lo dice, ¿no? Claro. Esa figura del yo. Bueno, llegamos a Alon. Claro, hablábamos de un crítico al principio, ¿no? Era el crítico. Sí, lo decía, era el crítico del momento, El ¿no? crítico. Es que yo busqué un poco de Alon más allá. Habían diarios que decían... ¿Alona o Alone? Es que nosotros somos medio Medio agringados. Medio British. British. Alone, todos le dicen Alone. Había un diario que decía: Alone, el crítico que todos temen, porque o alaba tu obra
O o te la hace destruye. pedazo. Y todos tenían ese miedo, ¿no? Mm. Bueno, y se tira esta frase Del libro de... del primer libro de Gonzalo, sí. Al paso que van las letras nacionales, no prometen nada bueno. Claro. A ver, cuéntame tú ¿Yo? cómo te fue con La miseria del hombre. A mí me gustó. Igual es extenso Es el bastante libro, extenso. es extenso. Hay poemas que me gustan bastante Ujú. y hay otros poemas que me son medio indiferentes, pero No son malos. no son malos. Te diría así que me pasa con absolutamente todos los autores. No, pero es que O sea, hay que tener exacto. criterio, hay que tener O sea, criterio. me pasa con todos los autores. No sé, estoy leyendo Las hojas de hierba de Walt Whitman y me pasa también que hay partes que digo, no me gusta simplemente, Claro. o me aburre, Ujú, o sí. lo encuentro indiferente. Pero sí hay poemas que me gustan bastante y creo que está cargado de la pedantería de ser joven. Y eso me gusta mucho Claro. en la miseria del hombre. O sea, es que la visión del joven en la poesía se nota. Se nota. Uno lo nota muy al filo, lo nota muy fuerte. Sobre todo, volviendo a sacar a Neruda Mm. joven. Neruda joven, para mí Neruda joven es de lo mejor que escribe. Residencia en la Tierra, por Ciencia en la tierra. No está tan joven, pero Claro. está joven dentro de una vida de 80, 70 años. Sí. Claro, eso nos refiere. Y mucha obra. Igual, Gonzalo dice cuando le llega esta crítica de Alon, ya que también lo había, Mistral lo había La ayudado, carta. dice, me lo tomé increíblemente. Porque hablando de esta pedantería, él dice, me bajó del pony casi. Dice, Claro, me bajó del me caballo, bajó del me bajó del podio, caballo, claro. ¿no? Entonces, fue grato para mí, me lo tomé con mucha felicidad. Primero porque Alon está hablando de mí, o sea, hay que pensar en eso, ¿no? No hay como mala fama, ¿no? Hay solo No, fama. po, claro, o sea que te lea Alon igual es. Claro. Entonces, dice, me lo tomé muy bien y me ayudó mucho. Y se ríe cuando cuenta la anécdota. O sea, no es como que se le ve resentido por la crítica. O sea, por algo él lo cuenta. O sea, si él al menos lo hubiese contado, no lo tendríamos idea de que lo dijo. Ujú. Pero habla también de eso. Siempre se habla como de que, lo conté, como que tira la pelada al autor. Pero también es bien autocrítico. Claro. Entonces, Claro, se lo toma bien. Él tiene esa capacidad de decir. Se lo puse antes de que empezáramos. Ya le recité un poema malo mío. Sí, Esa crítica, sí. autocrítica. Me acuerdo cuando estaba le piden que lea de un libro específico un poema y él lo comienza a recitar. Y lo escribí yo, dice. Sí, lo escribí Y yo. lo lee así y dice, oh, que escribía mal. Sí, Oh, lo que escribí escribía yo. mal. Sí. Bueno, para terminar ya el tema de su relación con los grandes poetas de Chile. Bueno, un aférrimo fanático se podría decir. No, Sí, seguidor de seguidor, Vicente seguidor, Huidobro. Le ¿no? gustaba mucho Altazor de Huidobro. Mm. Bueno, es que Altazor es Bueno. la obra. ¿Y qué más? Bueno, esto habla mucho de la grandeza que tiene Gonzalo y no ser parte de ese grupo, ¿no? Del grupo de los 4 grandes poetas de Chile. Me acuerdo que están hablando de Neruda Ujú. y él dice, Neruda, aparte de ser más grande que yo, etariamente se refería, también es más grande poeta. Sí, Él o sea, decía, mucho respeto sobre él, Neruda. él decía, mi poesía es más menor. Claro, me recuerdo cuando recibe el premio, si no me equivoco, el Reina Sofía o el Cervantes. Él habla, este premio deberían haberse dado a Neruda. Es bueno que me hayan considerado dentro de lo bueno que tiene mi país. Una cosa así de tira un comentario. Ujú. Me gustaría que me comentara este puntito, por favor. Y tú me lo comentaste. Claro, estaba estrajando, no sé, estrujando ya los diarios de la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Y que hay muchos periódicos que ya ni se ven algunos. Sí. Y salió un título medio extraño, decía. Disculpa que te corte. Ajá. Y incentivamos que la gente vaya cuando quiere estudiar. Claro, o sea, hay mucha información. Igual que en Chilena también tienen diarios, pero creo que la Biblioteca Nacional obviamente más. es más, porque es el archivo nacional, ¿no? Claro, hay diarios y aparte hay fotos, hay muchas fotos. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Braulio Arena nos ayudó mucho los diarios y las fotos. Sí. Bueno, ya había un título que estaban no promocionando, pero sí era la noticia de que estaban haciendo un documental, película, ya no sé. Corto, Corto, claro, sí, una que cosa. se llama Monógamo Sucesivo. Y claro, estaba la foto de Gonzalo Rojas y otro poeta, Volodya Teitelbaum.
Yo le hice clic, obviamente. Caíste en el click. Uno, claro, está en el chisme. Farandulero. Farandulero. Claro, y hablaban de que Hilda May, su segunda esposa, se la tuvieron una pelea amorosa. Teltenboy la cortejaba. Acortejaba a Hilda May, pero Hilda May le gustaba a Gonzalo. Claro. A mí igual me gustaba. ¿Qué pasa? Ya, claro, y entonces hablan de que una pelea amorosa de jóvenes. Sí. De jóvenes, y después, porque hablaban de que los dos premios nacionales de literatura chilenos, antes de ser tan catedráticos, tan intelectuales, peleaban por el amor. por amor de Hilda May, claro, una anécdota. Bueno, profesor catedrático. Lo comentamos un poco antes, ¿no? Claro, o sea, me imagino sus cátedras. Bueno, tú me comentabas que te gustaba mucho la oratoria Sí, de él, ¿no? Hay muchos videos sobre él, hay muchos videos sobre él hablando, él en entrevista, él dando cátedra, él dando una charla, él recibiendo premios, de todo. Y las charlas que da, de verdad, pueden ser de 1 hora cada una, 40 minutos, pero te dan ganas de seguir escuchándolo. Tiene una oratoria Muy bueno. y muy orgánica, pasa como si Claro. estuviese conversando, ¿no? Sí, pero también es muy poética. Me acuerdo Cargado de poesía que estudiando, le digo, obviamente en un contexto no tan formal, ¿no? Claro. Le digo, puta, Gonzalo, ¿Ya? no responde a una pregunta, le digo. O sea, me voy a entrevista, me hice el pensar off the record, creo que está. Sí. Y, oye, Gonzalo, responde una pregunta. Pon Gonzalo Roja con los ánimos. Con cada conversación entre Julián y Gonzalo Rojas, no responden nada. Responde alguno, por favor. Sobre esto de la cátedra, lo Ya. comenté antes, me dice, me pasé 55 años enseñando teoría literaria, ¿para qué sirve eso? No aprendí nada. No aprendí nada. 55 años enseñando teoría literaria, dice, no aprendí nada. Me acuerdo de una charla que dio en México, creo, en una cátedra. Y el tipo tenía un texto escrito, ¿no? Ya. Entonces por eso te digo que era muy poético y se notaba, a veces se tiraba muy a lo pensamiento propio, así, de eso que se podría omitir a la gente. Ujú. Así como preguntas para mí mismo. Digo, ¿y de qué valió, señor? Y así, Sí. como muy poético. Y también felicitaba y alababa mucho esas preguntas que le hacían. Sí. Eso sí que es una buena pregunta. O Sí. que ojalá te pudiese responder esta pregunta. Sí, Me recuerda un poco la anécdota que me contaste, que quiero que la cuentes, sobre el chofer. Que también le hace como enlazando un poco la Claro. anécdota y ese tipo de preguntas, ¿no? Claro, o sea, él habla de su chofer. Él tenía un chofer, estaban en su casa en la cordillera. Vivía con el chofer. Y su chofer era... A ver, no era un hombre iletrado, ¿no? Pero... No era una persona que iba a ver las cátedras de Gonzalo Claro. Rojas. Una persona... Es que me da risa porque él lo imita el chofer. Y dice, con su voz, difícil voz. Decía dice. como, esta voz de que tienen los neuróticos. Esta voz de que tienen los neuróticos. Una Como él era voz- el chofer. Una voz muy difícil y el chofer viene y le pregunta. Voy a imitarlo, ¿eh? Imitando a Gonzalo. a eso. Gonzalo imitando a su chofer. Oiga, don Gonzalo. Sí, qué terrible en la cátedra molestando al chofer. Y dice, ¿ahora va eso de la poesía? Y cambia la voz. Sí, sí, Juanito, voy. Dice, oiga, don Gonzalo, ¿y qué es la poesía? Eso es lo que me falta, yo tampoco lo sé. Claro, y se la devuelve, po. Sí, verdad. Se la devuelve. Dice, cuando lo sepa me avisa. Sí, Una cosa así. Claro, me llama cuando lo sepa. Bueno, bastante humorístico, Gonzalo. Sí. Bueno, Bueno. un punto, te diría que el más, para mí, te digo, hay hartos poemas que me gustan de él, Sí. pero como también hay un montón de poemas de Gonzalo que la verdad me es un poco indiferente. Pero hay algo que me es imposible que me sea indiferente, que es el trabajo de promovedor y difundidor de arte que tuvo Gonzalo. Claro, bueno, por algo le pusimos el título de ahora, ¿no? El unificador. El unificador iberoamericano. de los iberoamericanos, porque él no se consideraba poeta chileno, Claro. se considera un poeta iberoamericano. Hay que pensar que él venía a Chile a descansar y después se iba así.
Trabajaba en todos lados. Bueno, hablando de esto de proveedor, los dos encuentros que hizo en Chile De las Américas. El Claro. encuentro de las Américas. Claro, que estaban los pensadores, científicos, Claro, escritores. la primera junta que hizo Ujú. era de escritores, de artistas. Claro. Y la segunda dice, como si no hubiese nada más, dice, ¿cachai? Entonces voy a ir a reunir los científicos, los teóricos, Pensadores, todo eso. todos los grandes pensadores y los voy a unir. Y en Concepción. Concepción, que no es Santiago. Claro. Entonces, me acuerdo que él decía, y no había internet, pues. No había internet, no había ni fax. Dice. No había ni fax. Entonces, ¿puedo llamar por teléfono o cartas? No, Sí, dijo, bueno. no quiero nada de eso. Dijo, quiero ir en persona. Entonces, que me pasen una platita y los voy a ir a buscar. Y aparte, una cosa importante que no es menor, Ujú. y les voy a ir a pagar porque vengan. Les voy a ir a pagar porque trabajen aquí, porque decía, al autor, al artista, decía, y al pensador científico, Ujú. etcétera, hay que pagarle. Como a cualquiera que trabaja, dice. Sí, pues. Entonces, iba y le decía, toma, aquí está tu plata para el viaje. Ujú. Y acá está tu plata por venir. O sea, entonces, Me parece. y fue a toda América. Bueno, estábamos hablando de escritores de Perú, de México, de Venezuela, Colombia, todo. De Argentina. Bueno, aparte me acuerdo también de... Hay una junta, si no me equivoco, que se llama Poesía por la Paz, que fue Sí. en contexto de dictadura y guerras, ¿no? Poesía por la Paz, en la que está rodeado de muchos escritores bastante grandes. Creo que en Colombia, si no me equivoco. Y el tipo... A la cabeza, Gonzalo. Sí, para la cabeza. A la cabeza, empezando todos los discursos y tal, y los demás escuchando. Y la gente en Colombia lo quería, creo que vivió bastante años en Colombia. Ahora en Venezuela no me acuerdo. En Colombia vivió Ya. mucho tiempo. Bueno, es que vivió en... Claro, vivió en muchos lados. Claro, de Venezuela América. también vivió, ¿no? ¿Cuál más me acuerdo? En Estados Unidos también hizo. En Estados Unidos muy reconocido, como dijimos. Y si lo vamos a hablar después. Sí, después lo vamos a hablar, pero en España. Ya. Ujú. Bueno, gran intelectual y estudioso de literatura. Me encantó. De verdad. Sí, es que era un... Cuando una persona sabe, y aparte de saber, tiene el recorrido y la experiencia, el... Un bichito, creo que un grillo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ya. Mira, Experiencia. te da un gusto escucharlo. Ya y no- aprendes muchísimo. Ya nos pasó con Uribe. Sí, con O sea, Oribe. con Uribe fue un gusto, o sea, fue un gusto estudiarlo y tal. Ya él también escucharlo hablar sobre Juan Rulfo, sobre Borges, molestar a Borges porque era ciego. Porque era bueno, ciego, le hicieron la corrección. Sí, le hicieron la corrección. sí. Porque era ciego, claro. Hablar del Rubén Darío como si fuera el poeta máximo de Latinoamérica. Sí. En su poesía, bueno, hay una como mofa a la rima, creo que se llama, un poema de él. Burla a la Claro. rima, una cosa así, no recuerdo exactamente el nombre. Oda la rima, creo, ¿no? Era como algo burlesco. Sí, sí, a la es rima. burlesco, sí, el texto es sin burlesco. Entonces, hablando de de este poema, dice, es que hay que aprender sobre Rubén Darío. Rubén Darío nos trajo la musicalización a la poesía. Entonces, no podemos olvidar la rima, decía, hay que no se puede alejar uno de ellos, etc. Sí, o sea, me acuerdo de ahora que nombraste la rima, porque él estaba declamando, te digo que, a ver, su charla duró 40 minutos el texto que tenía escrito, y después empieza a declamar poemas, y te dije que... Se tenía que ir hace media hora. Sí, claro, declamó como... Él declamó 3 poemas y dijo, ya, uno más y me voy. Declamó 10 más, uno más y me voy. Uno más y me voy, y así. Y en uno de los... Yo creo que los primeros 10 que declamó, declama, ¿no? Y el 11º dice, y ahora les voy a declamar uno con rima para que sepan que sé rimar. Lo declama y después dice, no, si se respeta hasta la rima, el verso primero. Sí. Tiene un cariño muy grande a Darío. Sí, y a Rulfo también. Cervantes. A Rulfo yo te digo, Borges. a Rulfo le dice uno de esos poetas que Que no escriben poesía. no escriben poesía. Igual lo dijo de Mata. Sí, De Mata, del surrealismo. el poeta que no escribe. Claro, el poeta que no escribe. El único surrealista en Chile.
Claro, aquí eso es una paráfrasis con otro artista, si no me equivoco. De lo del... No, del poeta que lo escribe, si no me, no me lo sé, equivoco. no lo sé. recuerdo en este momento. Bueno, su visión de mundo. Su visión de mundo. Por favor, a ti te A mí me encantó. gustó eso, me gustó. O sea, a mí... sí. Dale tú. No sé, bueno, a mí me pasa también porque como escribo me importa Sí. mucho el cómo se planta el autor ante su obra y ante la obra, ¿no? Claro. Entonces, Rojas entiende que la poesía es una apuesta, ¿no? Lo reconoce así y la nombra así. Claro, lo Entonces, dice, la poesía es una apuesta y tenemos que apostar por ella, ¿no? Y lo dice no solamente siendo escritor, sino como decíamos, pagándole al Claro. autor, promocionando la literatura, promocionando el arte en general, promocionando a los pensadores, ¿no? No se queda como un escritor de escritorio. ¿Ya? Sí, No sí, se queda como el escritor de entiendo. escritorio. Hace las juntas, entonces entiende la dificultad que tiene ello y por ello lo promueve Sí. exhaustivamente hasta lo último, ¿no? Es más, él dice, si yo quería seguir haciendo juntas, pero me echaron. Me echaron porque gastaba mucha plata. Gastaba mucha Bueno, plata, claro, sí. Gastaba mucha plata, entonces me echaron. Y decía, qué bueno que me echaron. Decía, qué bueno que me echaron. Qué bueno. Entonces, esto que va más allá de la personificación del poeta, sino su visión de mundo. El cómo él quiere promover el mundo y que trabaja constantemente para ello. Claro, lo demuestra, porque es fácil decirlo, ¿no? Claro. Es fácil Quedarse y creer que estamos aportando Claro. por estar detrás del escritorio. Claro, yo puedo decir, no, qué bonito el arte, te veo muy bien, pero ¿qué hago aparte? Bueno, Claro, no hay arte, pero compra el libro. Anda al museo, el museo gratis, anda al museo museo. gratis, anda. Entonces, él está constantemente en esa lucha. Ujú. Y me gusta. O sea, me recuerdo a Uribe también que lo hablamos. Que Uribe también era un gran promovedor del arte, pero claro, Uribe era un personaje muy de abajo, muy low, Muy de bajo perfil, ¿no? bajo perfil. En lo literario, en lo político era más... Ahí tenía voz, Ahora, el hombre ahora, tenía voz, el ahora, hombre, pero claro, Sí. Gonzalo, una cosa que también me gusta de eso es que él nunca se jactó y siempre dijo, yo soy poeta. Sí. Yo soy poeta. Hay muchos que dicen, no, yo escribo. Mm. No, yo no soy poeta, pero escribo poesía. Claro, le No, gusta, él decía, yo soy le gusta poeta. ponerse el nombre, ¿no? Ujú. Y también habla mucho de esto de... Porque, a ver, él sabe que está Neruda en el país, ¿no? Está vigente, más vigente que nunca Neruda, ¿no? Y él sabe que está la sombra, pero él no se pone bajo su sombra. No, él intenta buscar su mundo y decimos, se podría haber quedado con la mandrágora, se podría haber quedado con el surrealismo, Se podría haber quedado en Chile. pero no. Así de simple, se podría haber quedado en Chile y no se reconoció... Como también pudo quedarse en Chile, pudo haberse quedado en Europa, o pudo haberse Se quedado pudo en haber quedado Estados Europa. Unidos. Se puede haber quedado en Europa. Sí, va mucho más allá. Sí. Ujú. Bueno, una obra de arte internacionalizada. Traducida No sé hace cuánto idioma. a mucho idioma. Mucho idioma. Es que uno se pone a pensar de verdad por qué no es parte de los grandes poetas de Chile este hombre. Porque es tan internacionalizado. Lo que tú decías en Estados Unidos, de que las calles... Por aquí pasó Pablo de Roca. En España... Gonzalo Roca. Gonzalo. ¿Qué dije yo? Pablo de Roca. Pablo de Roca. También. Gonzalo Roja en España. Me acuerdo haber visto un programa español que era la televisión de España Castilla. Castilla y León. Que le hacen el Requiem, casi. Le hacen, Claro, le hacen Requiem. un post-mortem, sí. Le hacen un programa Sí, recordando. Nunca, no olvido cuando dice, y aunque yo con esta voz quebrada hablo sobre Gonzalo Rojas, porque muchos en sus casas Sí, deben estar llorando ahora por la muerte de Gonzalo, porque se Claro. encontraba muy delicado, no me acuerdo si ya se había muerto, estaba muy delicado de salud. No creo que estaba muerto. Estaba ya, muerto. sí. Oye, y los televidentes en la casa que deben estar Ujú. llorando. Nuestra responsabilidad como televisión es dar a conocer la obra de Gonzalo. Claro, o sea, el tipo totalmente tocado por la muerte de Gonzalo y ahí viene como la entrevista que le hizo hace como 7 años cuando ganó el premio Cervantes. Bueno, pero habla del impacto que tuvo, ¿no? El impacto que tuvo internacional fue, te diría que más que lo que es hoy Gonzalo Rojas en Chile, aunque sea. Claro. Porque, a ver, verdad que en la poesía chilena hay muchas personas y que Gonzalo queda en una obra menor. Claro. Pero internacionalmente creo que no.
Creo. Y nosotros hablamos desde la visión del Sí. estudio. O sea, obviamente si buscas directamente a Gonzalo Rojas te va a aparecer, pero en el habla, ¿no? En el día a día, ¿no? Claro. ¿Cuánto se habla de Gonzalo Rojas? Y sin ir más allá, hace ¿cuánto? ¿Una semana hubo en Google? Un doodle. Un doodle Un doodle. sobre el natalicio de Gonzalo Rojas. Sí, nosotros quedamos... ¿Qué? Lo compartimos en las páginas. Creo que todavía no habíamos pensado en hacer Gonzalo Rojas, ¿o sí? No No, recuerdo. no lo habíamos pensado. Pero lo habíamos visto por lo de la mandrágora. Claro, o sea, dijimos, hay que hacerlo, lo dijimos ahí, porque nos gustó, dijimos... Así se como de ve, pasada, porque lo vimos de claro. pasada. Porque... Nos gustó, se ve entretenido, se ve interesante. Ujú. Entonces, bueno, una obra bastante internacional esa. Sí. Precisamente sobre el poeta creo que lo toqué en Visión de Mundo. Sí, eso se lo puede decir. Esta cita la encontré en Memoria Chilena sobre Gonzalo Rojas. Pablo Neruda. Bueno, mucho, innumerable es lo que debemos agradecer a ese poeta único que es Gonzalo Rojas, altísimo exponente de la verdadera misión de las poesías en esta parte del mundo, el rescate de la contemplación y de la acción como fundamento. Pies en Gonzalo se une la poesía activa con el prodigio de la invención. Pablo Neruda. Pablo Neruda le dedica estas palabras Claro, Gonzalo Rojas. a Gonzalo Rojas. Sí, habla de lo que estamos diciendo, del reconocimiento y de la importancia que tiene. Claro. O sea, el reconocimiento. Que te reconozca Neruda. Claro, que te reconozcan Neruda, bueno. Claro, pues, viene también esto de que dijimos del estar en su sombra. Yo pienso que ella lo está reconociendo a Mistral y Neruda. No, los dos grandes, los dos Nobel. De hecho, lo que hicieron tirar a Nobel a Gonzalo Rojas, acá Sí, en Chile, sí. Quiso ser Nobel. No sé si él quiso. Bueno, ese es otro pensamiento, ¿no? Que no hemos hablado. Sí, sobre los premios. Los porque premios. ganó, bueno, Cervantes, Sofía. Reina Sofía. Reina Sofía, Nacional de Literatura, si no me equivoco. Ganó el primer premio de otro porque recién habían inventado, se lo dieron. Ganó Acá en un Chile. montón de premios, un sí. montón de premios. Recuerdo que, bueno, el autor muchas veces se va en la postura de no, los premios, etcétera. Sí. Y es fácil esa postura y también es difícil porque hay que ser consecuente cuando llegan los premios. Sí. Pero en esta entrevista que estuvimos hablando sobre Estados Unidos, que salía su hijo, una traductora y una estudiosa de él, Sí. el hijo decía, en verdad a Gonzalo no le importaban mucho los premios. No, Claro, hay muchas entrevistas que lo dicen. no, en verdad los premios, y creo que tú me lo leíste antes de comenzar, que era pura suerte, ¿no? Sí, decía, es más suerte que otra cosa. Es más suerte que otra cosa ganarse Sí. un premio de literatura. Claro, él, bueno, como dijimos, él mismo dijo que el de Cervantes debería haberse dado a Neruda, cosas así. Que lo hayan siquiera tomado como En en consideración, ya era grande. Pero bueno, habla mucho de él también, pues. Sí, es que es una persona coherente en su discurso. Claro. O sea, los premios al final son lo que dan el reconocimiento, pero... Me recuerdo, hace poco, Ujú. estaba ando en internet, Ya. me hicieron un short en YouTube de Uribe, De Armando de Uribe. Armando Uribe, y habla de los premios y habla lo mismo que Gonzalo. Dice, bueno, los premios hay que recibirlos con humildad, Claro. pero que no tenemos que por qué sentirnos importantes. Claro. Uribe tenía también. Uribe todos sus premios. Sí. Comenzamos Bueno, con las lecturas, ¿te Antes parece? de ir a la hora. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Tú. Yo empiezo. Lo tengo aquí. Me había perdido la página. Bueno, yo voy a leer un extracto. No, un extracto. un poquito. sí, léelo completo. Del texto que se llama Cuando se ama. Me voy a acercar mejor. Tenía esa. No voy a decir nada. ¿Qué se ama cuando se ama? ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa, cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer, ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartiendo en estrellas de hermosura, en particular fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso. Lo bíblico, el eros, lo erótico. La mujer, como dijimos.
toques de surrealismo, unos preguntas. toques de existencialismo, ¿no? Las preguntas, sí, las Sí. preguntas son muy... Es un recurso muy bueno, las preguntas. Bueno, te comentaba antes, donde compramos ese librito que vamos a comentar, ¿no? Que bueno, fui a Elías siempre va a comprar los libros generalmente. Y me dice, no, anda a comprar aquí porque él siempre va a encontrar. Siempre hay algo así. Entonces ya fui allá por Providencia, Manuel Montt, en la feria del libro usado. creo que el libro libre. Libro La libre. feria del libro libre, una cosa así. ¿Ya? Entonces bueno, entro, ni siquiera entro, porque Está en un pasillo. el tipo afuera, Ujú. fumando un cigarro. Y le digo, me dice, hola, ¿qué quieres? Yo, Gonzalo Rojas. Nada más. Apaga el cigarro, tira al suelo, lo apaga, entra y dice, ¿qué hay de Gonzalo? ¿Qué hay de Gonzalo Rojas? Entro y me pasan La miseria. No, la miseria del hombre. Bueno, cuando uno entra en una librería, cuando son puros ahí, son viejas, ahí con el libro, ahí. Hay que pensar. La librería es un, Sí, un cuadrado de y un 4x4. cuadrito abarrotado de libros, ¿no? Sí, botaban el piso algunos, sí. Entonces, uno entra con cierta disposición literaria. Dale. Siempre me te conversa caballeros. Entonces, bueno, me dice, yo conocí a Gonzalo Rojas. Yo lo conocí. Y me dice, estuvo ahí en el velatorio. Y yo, en el velatorio del Bellas Artes. Hay que estudiar, pues uno, bueno. demostrar. Seguimos conversando, X y cosas. Y dice, Gonzalo tiene una frase muy famosa. Y otro le dice, ¿cuál de tantas que tiene? ¿Cuál de tantas? Y dice, esa de ¿qué se ama? Y yo le digo, ¿qué se ama cuando se ama? Sí, ¿Qué se ama cuando se ama? Y yo, sí, qué bello. Pues bueno, ahí empezamos Claro, a tirarnos el tren. conversar. Después tú sabes, como que es como una conversación Sí. bonita, pues, obviamente. Claro, es bacán hablar con ese caballero, sabe mucho. Entonces, ahí te das cuenta de la importancia de este poema, por ejemplo, que está en los lectores ese poema. en el inconsciente, ¿no? Entonces, es un poema maravilloso, o sea, y tiene ese erotismo de en las raíces hasta el último. Y... Sí, y podría haber amado 300 a la vez. Exacto, pero estoy condenado a solo una. Claro. Bueno, también, ya parte también con una solidez que tiene Gonzalo, que es el erotismo. El Eros, sí. Entonces lo vamos a Claro. bajar, lo vamos a bajar, pero ya se manifiesta, ¿no? Claro, o sea, igual es uno de sus poemas más. Pero por algo se eligió. Sí. Bueno, voy yo a leer un extracto de Perdí mi juventud. Tengo acá abajito. Perdí mi juventud. Después de la taberna, a tientas por la escala, maldiciendo la luz del nuevo día, demonio de los 20 años, entré al salón esa manga negra, y se me heló la sangre al verte muerta, muda, rodeado por las otras, mudos los instrumentos y las sillas, y la alfombra de felpa, y los espejos, que copiaban en vano tu hermosura. Un coro de rameras te velaba, de rodillas, oh hermosa, llama de mi placer, y hasta 10 velas honraban con su llanto del sacrificio, y allí donde bailaste, desnuda para mí, todo el olor a muerte. No he podido saciarme nunca en nadie, porque yo iba subiendo, devorado, por el deseo oscuro de tu cuerpo, cuando te hallé acostada boca arriba, y me dejaste frío en lo caliente, y te perdí, y no pude nacer de ti otra vez, y ya no pude, sino bajar terriblemente solo a buscar mi cabeza por el mundo. Muy existencialista. Sí, como que eso del... Bueno, aquí toca la muerte también. La muerte, esto del surrealismo, de Sí. mezclar conceptos, de Darle vida a cosas. personificar cosas, exacto. La mujer, el Eros. weón. Me dejaste frío en lo caliente, ¿no? Que bueno, él iba a comentar, cuenta una anécdota sobre ese poema. Yo este poema lo ¿Ya? descubrí en una entrevista, Ujú. que decía, claro, que él se había encontrado con varias chiquillas y que habían estado harto tiempo y de repente, bueno, la encuentra muerta. Ah, claro, sí. Si no me equivoco, es un extracto, ¿cierto? Sí, esto es Hay un otra extracto. parte que habla muy aroteliera, habla de las doncellas, prostitutas, así, sí. Es de ese. Sí. Ahora me cayó lo Sobre eres muy largo. Sí. Ya. Un extracto. Entonces, bueno, obviamente, de nuevo, el erotismo. A mí, lo de Gonzalo Rojas, la parte que más me gusta, no te diría que es la existencia, sino cómo trata el erotismo. Me gusta bastante. Claro, o sea, porque, a ver, hay muchas cosas que nosotros lo dijimos no despectivamente, ¿no? Pero más de lo mismo. Que lo dijimos que era Sí, que tiene como... muy nerudiano, que lo dijimos. Lugares comunes, dijimos. Claro, que había muchos lugares comunes con otros autores. Sí.
Pero el erotismo está muy bien usado, el existencialismo también, el hecho de las palabras, ese, ¿cómo se dice? Este bote salvavidas, no sé cómo llamarlo. Esta herramienta que la ocupa muy bien también. Y también el hecho de la, no de la, ¿cómo se llama esto? Cuando uno habla de una cosa, pero no quiere decir eso. Una metáfora. La metáfora, sí. El uso de la metáfora también está muy bien hecho en los textos de Rojas. Bueno, empecemos con su obra. Empecemos con su obra de ella, ¿no? Inicio surrealista, lo dijimos. André Breton. Sí. Roberto Parra. ¿No será Nicanor? ¿Nicanor? ¿No? No sé por qué está Roberto. Nicanor Parra. Sí, es Nicanor. Lalo Parra. Es Nicanor. No, es Roberto Parra. Por eso estuvimos escuchando esa canción de Lalo Parra. Era Lalo Parra. Pero es que Roberto Parra es un guitarrista. Pues, Era Eduardo Parra, ¿no? Eduardo Parra también es guitarrista. Pues. Pero sí, por eso te acuerdas que... No, pero es que empezamos a buscarlo porque eran de Chillán. Acuérdate que era Es Nicanor Parra, Nicanor ¿no? Parra tiene que ser, po. Inicio surrealista con la Breton. Supongo que era para decir la anécdota que contaste arriba. Ah, sí. Debe haber sido, ¿no? Sí, eso es. Sí, la anécdota de Parra de arriba. Ya, no. André Breton. André Breton. Bueno, en su inicio, y también lo plasma en sus libros, en sus textos más jóvenes. Se nota mucho el surrealismo. Bueno, y en la mandrágora. Ahí. Y ahí empieza la búsqueda de un movimiento propio. Exacto. Yo creo que para reflejar esto de la búsqueda del movimiento propio, me podrías leer la cita a continuación. Bueno, dice: pasé por el futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo, etc. No es que lo rechace, sino que son pasos y nada más. Claro, lo comentamos, ¿no? Sí. Dijimos que él creía que la poesía, y creo que también lo toca Neruda, porque Neruda en la cita dice que como que abarca lo esencial, ¿no? Va Sí. al punto exacto que es lo que él quiere. Lo que pasa con estos poetas es que al final, vamos a tirar a Neruda, tú no sabes cómo decirle. ¿Qué hace Neruda? Exacto, hace tantas cosas, ¿no? Hace tantas cosas y tú no puedes tampoco decir solamente que es poeta, porque no A solo escribía poesía. A lo Pessoa, a lo Uribe. Y así con los grandes poetas, nunca uno va a poder decir que es parte de un camino, y sí, tiene toques. Y algunos más grandes, no sé, a veces podemos discutir si lo fundan, pero sí son cabecillas, po. Sí. Por ejemplo, Nicanor con la antipoesía o Huidobro con el creacionismo. Entonces, Sí. no es como que generalmente se unen, sino que o son, entre comillas, fundacionales, o son muy personales, ¿no? Mistral, Claro. Neruda, o solo Rojas. Claro, decimos que tienen lugares comunes, pero Es que es parte de su ecosistema. hácenlo también. Claro. Yo te dije, estaba estudiando a Gonzalo y vi todos estos lugares comunes y dije, voy a escribir. Me puse a escribir un poema sobre que yo no conozco estos lugares comunes. Pues no conozco la vida del minero, no conozco lo que es un barco, Claro. un pescador, no conozco eso. Al final yo conozco lo que es acá en Santiago al final. Sí, perfecto. ¿Te gustó? Me gustaste. Ay. Bueno, Lo estábamos conversando, ¿no? La vida Bueno. minera, el océano y los relámpagos. El poeta relámpago. El poeta sí, ¿no? El portador del relámpago. portador del relámpago. Le queríamos poner claro, él habla mucho sobre el relámpago. Tiene un texto sobre el relámpago, si no me equivoco. Sí. ¿Y un libro o un texto? Creo que un libro. Es un libro y también el Un relámpago, claro. por ejemplo, La miseria del hombre, Ujú. habla mucho del relámpago, del volcán, Ujú. de estas como fuerzas naturales, ¿no? Claro, y me acuerdo que él hablaba del relámpago porque también le gustaba la palabra, el relámpago. Relámpago, Sí, le exacto, gustaba la bien. palabra, mucho poder. Ujú. Y bueno, y entra el erotismo. De lleno entramos en el erotismo, que es muy... Muy propio de Gonzalo. Yo te diría que... Y lo, Dale, continúa. y lo lleva mucho con la mujer. O sea, no sé si obviamente, pero... Claro, pero... Es su apoyo. Es lo más orgánico dentro de lo posible para Claro. un poeta hablar de la mujer, ¿no? No sé si está aquí, pero está Retrato de Mujer, creo que se llama un texto de él. Que también lo mismo habla muy... A ver, del erotismo más crudo llega a lo
sutil. A lo sutil. Porque te habla de que le mordió los pezones, pero después hace una bajada magistral, po. Me acuerdo de un extracto del poema y dice, me encantaría... Sátira larga. Sátira larga. Ya, sí, por favor. Me encantaría todos los días despertar, como el estilo dice, besando rodillas blancas. O sea, Claro, y la muchacha, sobre todo la muchacha joven. O sea, hay que pensar que su esposa tenía 35 años más joven que él. No está. Voy a decir una cita. Estoy entre lo erótico y lo místico, no con lo pornográfico, pero sí me parece el eros. Claro. O sea, esto del misticismo, no solamente, no obviamente, lo trae a lo mítico, relacionado a lo brujería, que es como lo que en la cotidianidad se maneja el místico, ¿no? Sí. Pero obviamente esto trasladado a la literatura y trasladado al arte tiene una connotación muy distinta, ¿no? Va con cierta existencialidad, ¿no? Con este objeto, ¿no? Lo místico siempre reflejaba en el objeto, ¿no? La cruz, los símbolos, las mujeres, el eros. Eso, por eso dice tanto de el eros, ¿no? Sí, y lo plasma muy bien. Sí. A veces uno puede abrir un libro de Gonzalo, una teología, y va a hablar de una muchacha. La va a parafrasear, puede estar hablando de otra cosa, la va a parafrasear. Ya te puede hacerte repetido, pero es que no parece repetitivo. Eso es lo bueno, no parece repetitivo. Porque si en un texto me habla de la muchacha joven, tal, después me habla de la doncella, después me habla de una mujer mayor, ¿no? Tal. Te habla de la mujer muerta en el... La mujer muerta, claro. Bueno, y esta prostituta muerta. Perdí mi juventud. Bueno, toquen una idea mientras les con los Lo comentamos, claro. ¿no? Bueno, pinceladas largas, ¿te acuerdas que comentamos esto un poco, no? Pinceladas Yo dije, largas. yo leí Carbón y dije, esto es como muy de la aldea, ¿no? Y cuando tú hablas de la aldea ya te lier, ¿no? Lo lárico. Entonces se lo comenté tanto porque piensa que nosotros comenzamos a estudiar, por ejemplo, no todos, pero a Gonzalo de la nada. O sea, de haber leído unos pequeños poemas a estudiarlo para poder traerlo. Entonces dice, oye, ¿sabes qué sentí? Obviamente en otros no, pero en algunos... Claro, eso habla un poco también de lo que hemos ido aprendiendo en este viaje. En este lindo viaje. En este periplo literario. No. Bueno, y dije, no, es que tiene un toque lárico. ¿No? Bueno, Gonzalo pone una cachetada. Gonzalo nos pega una cachetada. Claro. Dice Elías, por favor. Dice, no soy poeta lárico o telúrico, soy genealógico. Claro. Te estoy tirando un poco personal, más personal. Es que pensemos que él es un poeta de corrientes al principio, pero después se va separando de todas las corrientes. Y estaba en el cubismo, incluso dice, ¿no? Nada ahí, no. Pero yo creo que tampoco quería encerrarse en ello, no se quería manifestar en un lugar. Claro, es que yo creo que eso viene lo de los lugares comunes que nosotros comentamos, ahí viene lo del lárico, ¿no? Esto de los mineros del norte, los mineros del sur, de que el océano en Leu, porque habla mucho de Leu, también habla del sur. Lo que dijiste tú de su casa también, de su aldea. Yo creo que por eso que tiene esas pinceladas. De la aldea. Sí, pero al final es más que eso. La cachetada. Sí. No soy. Te dice, no soy. Claro. Y bueno, y eso, cuando empezamos, me acuerdo yo, cuando empezaba a estudiar a Gonzalo, él siempre hablaba de la sílaba. Sí, mucho. Yo soy silabador. Silabador, decía. Y, a ver, pensamiento personal, yo no lo siento tan así. Hay un poema de Gonzalo Rojas, no recuerdo exactamente el nombre, que trata sobre la U y contra la U y tiene este juego por la sílaba. Tiene otro que es la A con la O, si no me equivoco. Yo siento... Dale nomás, mójale el que pitito. Fue bastante banal el cómo trabajó la sílaba en comparación a esos otros autores. Rimbaud, por ejemplo, que es como el más conocido en ello, ¿no? Obviamente, no sé, César Vallejo lo hizo también. Pero César Vallejo lo hizo para mí de una mucho mejor forma. Rimbaud también lo hizo de una mucho mejor forma. Claro, hay que pensar que lo quiso hacer de manera rimbodiana. Sí, y él lo dice. Sí, lo dice. Para mí, creo que hay cosas mucho más importantes de rescatar que Gonzalo, que es
Que el silabador, El ¿no? silabador. Claro, yo me acuerdo en mi anotación le puse silabador de Chile, pero después como que lo fui borrando a poco. Lo fui borrando a poco. Sí, porque no es lo más destacable. No es lo más destacable. Yo insisto, el Eros de Gonzalo Rojas para mí es lo más destacable. Es más, me pasó por los que me siguen en Instagram. Yo subí un extracto del poema que acabo de recitar porque me gustó, dije, lo quiero compartir. Si voy a compartir, mejor comparto alguna weá decente. Entonces, Lo de otros. el chileno, Por favor. Bueno, y me habla una persona que no me trabajé un tiempo con él sobre una revista, bueno, y me dice, obviamente entre amigos, pero no una cuestión más, me dice, oye, me gusta todo esto que habla de las putas, de las prostitutas, de las mujeres, Gonzalo, siento que es lo mejor que habla Gonzalo. Y yo le digo, me encantaría comentarte algo más, le digo, pero recién estoy partiendo a estudiarlo, a leerlo, etcétera. Y me dice, al tiro me tira la vela y me dice, pero hay otras cosas que son bastante fome, me dice, son bastante fome otras cosas, Gonzalo. Y también me pasó cuando fui a comprar el libro. Le dice, la miseria del hombre, y yo le digo, ese quiero, el primero que me pasa es miseria del hombre. Y yo, sí, la billetera, toma. Sí, miseria del hombre, y me dice, sí, este y otro más es bueno de Gonzalo, lo otro ya es chakra nomás. Es chakra. Es chakra nomás, le dice, chakra nomás lo otro, dice. Y bueno, ya que venía igual con lectura de Gonzalo, dice, yo había leído ya el libro. Le tiro la velada y digo, sí, no sé por qué le dieron el Cervantes. Digo así como, no considero, porque su obra inicial fue como más fuerte, pues después por lo que más fue premiado no fue por estas obras, pues. Entonces hasta el mismo, y ahí obviamente es fácil. Claro, es fácil hablar, ¿no? Sí, y también es fácil alinearse cuando obviamente es el mismo pensamiento que el tuyo. Cuando yo digo, claro, a mí me gustó esto y lo otro que leí Gonzalo a mí no me gustó mucho. Y que te lo... Claro, me lo está confirmando, entonces obviamente me subo al barco, ¿no? Me subo al barco y, sí, hueón malo. No me gustó. Pero, claro. Pero léalo. No, pero por ejemplo, ese libro a mí me gustó. Lo recomiendo leer, ¿cachai? Claro, yo venía leyendo, ahora que venía para acá, venía leyendo en el celular, algún dije ya, poema, Gonzalo Rojas. Y hay un PDF que son como 48 poemas. Y la mayoría son de bastante descartables. Y no, pero está bien, hay que decirlo. Pues, claro, hay cosas muy descartables. No hay que leer esto. Léalo para sacar conclusiones, esa es la idea. Sí, obvio. Esa es la idea, de sacar conclusiones. O sea, te digo que cuando habla de mujeres, todo lo que hemos dicho, el erotismo, todas estas preguntas existencialistas, exquisito. Sí. Exquisito. Bueno. Continúa. No, vamos allá llegando a los últimos años. Bueno, voy a ir comentando solo. Algunos de sus libros han sido ilustrados por pintores como Roberto Mata, Carlos Pedraza, Guillermo Núñez, Víctor Ramírez y Julio Escames, entre otros. Bueno, su primer libro fue ilustrado por Roberto Mata, si no me equivoco. Sí. Continúa. No quiero continuar. Sí, su primer libro fue por Roberto Mata ilustrado. Bueno, este no, porque la edición, no sé si está las ilustraciones originales, pero la de Diego Portales no es muy antigua, esta es como del 2013, si no me equivoco. Carlos Pedraza. ¿Fue el primero? Su primer libro, La miseria del hombre, con ilustraciones de Carlos Pedraza. También lo ilustra Mata, pero no fue el primero. El primero fue con Carlos Pedraza. Bueno, Carlos lo dijimos aquí Pedraza. también. Carlos Pedraza entonces fue el primero. Sí. Y después Mata. Sí, bueno, a Mata lo ama, Gonzalo Rojas. En buen sentido. Claro. Claro, poeta sin escribir. El único surrealista de Chile. El único surrealista real. Sí. Y tiene la mandrágora, pero bueno. Bueno, sigue siendo un pilar de la cultura. Absolutamente. Absolutamente. Voy a volver un poquito, por favor, por lo que habíamos hablado del erotismo. Que me gusta. Por ejemplo, hay otros poemas que tienen un poco más de existencialismo. Por ejemplo, Al silencio. Es cortito. Oh, voz única, voz el hueco del mar. Todo lo hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque al hombre callara y en este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser. Única voz,
porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi padre cuando estoy más oscuro. ¿Sí? O sea, obviamente el Eros considero que es lo más rescatable de Gonzalo. Más rescatable, es buenísimo. Es claro, es buenísimo. Pero, también siento que hay otras cosas que son bastante buenas, pero que a mí me gusta más cuando trata de Eros. Sí. Este tema que tú estabas hablando mientras yo buscaba, ¿sí? Me gusta mucho. Me gusta mucho cuando la poesía se mezcla con otros medios artísticos, en especial con la pintura, con el dibujo, etc. Por ejemplo, nunca voy a olvidar Baudelaire. Ya. El más famoso de Baudelaire. Las flores del mal. Las flores del mal. El malo. El malito. Estaba ilustrado cuando lo pedí en la biblioteca vía, ex biblioteca vía. Biblioteca online viva. Ahora, cuando estaba física, fui a pedir el libro y me pasaron uno y estaba ilustrado. Ilustrado. ¿Sabes que fue una experiencia muy distinta? Porque tienes una doble lectura de dos personas distintas, naturalmente, y que abarcan a una obra o a un hilo conductual similar, pero que tienes una doble lectura y tienes un juego mucho mayor. Pero ¿en qué libro? O sea, Las flores del mal, librazo. Qué librazo. Bueno, 7 años antes de su muerte gana el premio Cervantes. Lo hemos ido comentando, lo dejamos para el final, ya es como un comentario más propio, ¿no? ¿Lo digo yo? Sí, dilo tú, por favor. Ah, no, sí, mójate tú nomás. Tú no lo piensas. Yo no estoy aquí como volatín de cuero. Bueno, hay que pensar que este premio es el más importante de Iberoamérica, de las letras. Uno de los mayores premios. Hay 3 chilenos que lo tienen, que es Gonzalo Rojas, Nicanor Parra y Jorge Edwards. Jorge Edwards, que fue el primero que lo tuvo. Y bueno, entre todo Iberoamérica, no solo poetas, ¿no? Hay que pensar novelistas, cuentistas, Iberoamérica tiene mucho y muchísimo y muy bueno. Sin decir que Gonzalo Rojas es malo. No queremos decir eso. Sin decir que Gonzalo Rojas es malo, pero claro, es el premio mayor. Te preguntas si es merecedero. Claro. O más que merecedero, sino es que otros también fueron merecederos. Esa es la palabra, no bajarlo, sino que tal vez hubiesen habido otros más. Obviamente discutir sobre premios es problemático. Hay que pensar que junto a él está Mario Benedetti en el mismo concurso, parece la misma. Sí, la misma en el mismo grupo. Concursante, sí, concursante. Había una mujer también que era muy buena, y también estaba Nicanor Parra también. Sí, también estaba Parra en esa tirada. En esa tirada de nombre. En esa tirada. Claro, pues a ver. Felicitaciones, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Pero bueno. Aquí en el comentario. Dale. Estos toques cervantescos. Estos toques cervantescos. ¿Dónde? ¿Dónde, cachai? No sé si yo soy muy ignorante. A ver. Yo no sé si soy muy ignorante, pero para mí, no sé, y dicen, no, es que tiene esto... Bueno, a ver, las reseñas literarias, el 90% no sirven para nada. Lo dije que... No digamos nombre. No, yo voy a leer. ¿Ya? Es que Gonzalo Rojas está entre ellos y el yo, entre el nosotros y vuestros, y después viene... No... Y Rimbaud y Santa Rita. Y de repente dice, no, es que la corriente tiene esta tal corriente, pero en realidad no, porque sí, y porque más o menos, y con unas palabras, obviamente. Sí, parafernalia las palabras. Donde... Eso me lleva a pensar, hay que darle un nombre a Gonzalo. O sea, Gonzalo tiene que estar bien ponderado. O sea, es grande. Y el problema con los reseñadores, po. Claro. No, es que no es una crítica. Cualquiera reseña, parece. Porque hay críticas buenas y críticas malas. Cualquiera se para detrás del micrófono ahora. Tú. Ya, no, pero de verdad hay que ser crítico, sí. Pero también hay que ser crítica buena. Y la crítica buena no es una reseña al final. Siento que el problema de muchas críticas de poetas es que quieren hacer un poema con la crítica. Eso es lo que hablábamos una vez con La Colorina. Que hablamos de que nosotros nos metimos a ver una biografía de La Colorina y era tan onírica, tan poesía, que
que no era una reseña clara y concisa sobre lo que yo quiero, que es aprender más sobre el autor. Quiero aprender más sobre el autor, ¿no? En vez de huir al pasado, buscando cualquier íntimo que lo consuele, Rojas trae ese pasado hasta ahora, a través de nombres en los que fácilmente se sincronía. O sea, por favor, dime las cosas como son. Al final, no es un comentario, ni una reseña, ni una crítica. Podríamos poner con ambigüedades, para quedar bien, y con parafernalia, y con palabras bellísimas, y decir que, ¡oh, qué bonito que ganó el premio Cervantes! O decir, ¿sabes qué? Lean toda la obra de Gonzalo Rojas, pero hay que ser también conciso, y obviamente conciso desde la perspectiva de uno también, porque puede ser que nos equivoquemos, puede ser que erramos, obviamente pasar de que... Hay que ser más Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas sí, autocrítico y crítico con los otros. Gonzalo Rojas era muy crítico con los demás. Lo que te digo, él decía, no, este poema malo. Y no por eso llevar al odio. Son cosas totalmente distintas. O sea, yo me acuerdo uno de los... La crítica que toma Dalone, por ejemplo, ¿no? Es que por eso hay críticas buenas y críticas malas. Como te digo, me acuerdo, leyó 80 años... ¿Cómo era? 80 y nadie, una cosa así... Que es un texto que lo escribió a los 80 años, ¿no? Sí. Que al final... 80 veces nadie. 80 veces nadie. Que al final no es malo tampoco ese poema. También hay que pensar que tiene 80 años. La calidad baja, hay muchos que se mantienen, ¿no? Pero al final es una reflexión, no sé, al fin se queda en eso. También tiene un texto que, si no me equivoco, es como al lector de Baudelaire o de Lautréamont. Lautréamont, Ducas. Isidore Ducas. Claro, también al lector, así como medio parafraseando en esta idea. Descartable. Claro. Eso ¿sí? Y bueno, y también, ya terminando un poco con el tema de Gonzalo, me gusta un comentario más personal mío. Bueno, y tuyo también, me comentaste, dije yo, ¿y estos toques lirescos? Sí, ¿por qué está lira aquí? ¿Por qué encuentra lira? A mí me pasó, estaba viendo la entrevista y justo es como un extracto, es como un entre momentos. Yeah. Está esta de, busco en el diario mujer, tanto, claro, que con estas capacidades y esto, y doy a cambio tanto, y dije, esto lo hizo Lira. No estoy diciendo que Gonzalo copió a Lira, estoy diciendo al revés. Que Lira parafraseaba muchos y obviamente lo exacerbaba a su estilo. Y ese era su estilo también. Pero, y ahí te das cuenta lo importante que era Rojas, po. Totalmente. O sea, también tú me mandaste el mensaje y dije, ¿sabes qué? Te voy a decir lo mismo. Porque aparte de ese texto que también lo vi, también en otros textos había formas en las que declama Gonzalo muy Lira. Tú sabes cómo es. Todos sabemos cómo declama Lira. Es muy Lira. La poesía está colgada. Claro, y en un momento también Gonzalo dice, la poesía está colgada. Eran unos toques también en su escritura, que uno estudió a Lira y no salió nunca Gonzalo Rojas. Claro, y es que yo creo que Gonzalo Rojas está en el inconsciente colectivo de muchos autores. Claro. Fue muy fundacional en el sentido de más que fundacional, inspirador. Yo creo que esa es la palabra, inspirador. Claro. Bueno, recordemos a todos los que reunía él. Claro. Y todos los que lo seguían, y lo seguían por algo. Claro, y él es reconocido también, o sea... Recontra reconocido. Escritores lo conocen, el hombre. Me gusta como buen cierre para... Te tocas, ¿no? Está ahí más cerca. Está ahí flojo. A partir de hoy buscaremos en vano la figura de Gonzalo, su rotundo paso sin pausa por las letras. Pero muchos de sus paisanos no olvidarán los encuentros que propició en la década de los 60 en Concepción, donde trabajó fervilmente trayendo escritores como Carpenter, Cortázar, Fuentes, Sábato a dialogar con Neruda, Teitelbaum y Parra. No sabemos de dónde sacamos esa cita. No está la cita. Creo que fue en un diario. Por eso no está la cita. Fue en un diario. Estaba la fotografía de como en zoom del diario. Ya. Llegamos al final. Bueno, conclusión, muy bueno. Léanlo. Lean a Gonzalo Rojas, me gusta mucho. Ay, de verdad. Pero qué sí. Recomendación personal. No sé si tal personal lo compartes. La miseria del hombre. Sí. Bueno, La miseria del hombre, leerlo. Para mí, este mismo. Este
Este libro de Gonzalo Rojas creo que es el mejor. Bueno, la metamorfosis de lo mismo, alguna antología de poemas puse ahí, ¿no? Y ver la entrevista, las charlas, de verdad. Como orador, nada que decir. De verdad, que dan ganas de seguir escuchándolo. Yo me lo puse de fondo y decía, hoy se acabó, pongo otro, De verdad, o sea, muy bueno como orador. Bueno, llegamos al final de Andrei. ¿Y este increíble libro, Elías? ¿Está cerrado? ¿Cómo lo leíste? No lo sé. Bueno. Llegamos, ya otro ciclo. Nuevo mes. Nuevo año. Nuevo año. Enero. Claro. Nuevo sorteo, gente. Nuevo sorteo físico, físico con este pedazo de editorial. Sí, Este es una editorial muy buena. Un libro usado pero en muy buen estado. Usado, pero que me lo quedaría yo me lo quería quedar. Me lo quería quedar. Bueno, de la Universidad de Diego Portales, muy buena editorial. Muy buena. ¿Cómo se podrían ganar este grandioso libro, Elías? Va a ser un reel, siempre son un reel, pero de Gonzalo. De Gonzalo. De Gonzalo, Lemebel. Va a haber si los que nos siguen en Instagram, va a haber una publicación. Una publicación, un Reels, donde tengan que compartir. Va a estar fijado en el perfil. Compartir y etiquetar a Volantín de Cuero. Y ahí van a quedar directamente participando. Y los Patreon, obviamente, tienen un por 2. Si tienen dos posibilidades de ganar. Bueno, Andrei, nuestras redes sociales. ¿Qué redes sociales tenemos? Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. De todo. Para todos los gustos. Y tenemos algo muy importante, Elías. ¿Qué tenemos? ¿Quién viene? El Patreon, chicos. Tenemos Patreon. Seguimos teniendo Patreon. Está lleno ya. Ojalá. Ojalá. Bueno, nuestro Patreon, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro Patreon, Andrei, por favor? Directamente van al Discord del canal. En el Discord del canal tienen bibliografía y apuntes sobre el tema de cada semana, guión, listado de nuestra recomendación de libros, colocar tu nombre al final del video, recomendar el tema de los videos posteriores, una vez al mes una charla con nosotros, con todos los del Patreon. Increíble. O sea, ¿qué más? No, increíble. Bueno. Te toca, Elías. Bueno, agradecer a uno. Al 114. Nuestro editor. Tuve cumpleaños. Cumple 114 años. 114 años. Mucho, un siglo. ¿Tanto? ¿Te querés parra? Por favor, Elías, cierra. Bueno, por favor. Para hacer el saludo del final, por favor. Bueno, cerramos con una frase de Gonzalo. Es para el saludo del final, sí, no para otra cosa. Sí. Una frase de Gonzalo Rojas para terminar. Lo cierto es que la poesía encarna en uno como por azar, y nada valen los espejismos. Gonzalo Rojas. Muchas gracias, chicos, por... Feliz año. Que tengan un buen año, ¿no? Por favor, tengan uno mejor que el nuestro. Suscríbanse. El Patreon está por ahí. Andrei, Salud. Por un buen año. Un buen año, chicos. Nos vemos.